Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de $1000. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver, si es verdad que me dice resolver la siguiente integral y me dan esta integral que tenemos acá. Es una integral que se tiene que resolver por el método de integración por partes. ¿Cómo sé que se tiene que resolver por el método de integración por partes? Porque si yo agarro una parte de esta integral y le aplico un cambio de variable, la integral no me va a quedar en términos de una única variable. Es decir, que si por ejemplo agarro el argumento de la función exponencial y decimos que u es igual a menos 2x, el diferencial de u va a ser igual a menos 2 por mi diferencial de x. Despejando diferencial de x, tendríamos que diferencial de u entre menos 2 va a ser igual a mi diferencial de x. Aplicando esos cambios de variable en nuestra integral original, tendríamos que esto va a ser igual a la integral de x por e a la u por mi diferencial de u entre menos 2. Y quiero que observemos que precisamente la integral no quedó en términos de una única variable. Recuerden que precisamente el cambio de variable tiene que dejar la integral en términos de una única variable. ¿Y cómo sé entonces que esta integral se resuelve por el método de integración por partes? Porque tenemos un producto de funciones. Recordemos que para poder resolver una integral por el método de integración por partes, tenemos dos maneras completamente diferentes. Utilizando la fórmula de integración por partes, que recordemos es la integral de u por mi diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por mi diferencial de u, donde recordemos que tenemos que elegir la función u y la función de diferencial de v mediante el método de hilate. Recordemos que precisamente el método de hilate me dice que inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonometríacas y exponenciales. Por lo tanto, en este caso, mi u va a ser igual a x y mi diferencial de v va a ser igual a e a la menos 2x por mi diferencial de x. Recordemos que esta se tiene que derivar, esta se tiene que integrar. Así que decimos que el diferencial de u va a ser igual a la derivada de x, únicamente es 1 por mi diferencial de x. Así que decimos que el diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x, mientras que este lado se tiene que integrar. Así que aplicando la integral por ambos lados a la igualdad, tendríamos la integral de mi diferencial de v igual a la integral de e a la menos 2x por mi diferencial de x. La integral de diferencial de v simplemente me queda v y esto va a ser igual a la integral de e a la menos 2x por mi diferencial de x. Esto se tiene que resolver obligatoriamente por el método de cambio de variable. Así que decimos entonces que el argumento de mi función exponencial ahora sí se va a aplicar el cambio de variable. Decimos que u va a ser igual a menos 2x, por lo que mi diferencial de u va a ser igual a menos 2 por mi diferencial de x. Así que mi diferencial de u entre menos 2 va a ser igual a mi diferencial de x. Aplicando estos cambios de variable en esta integral, tendríamos entonces la integral de e a la u por mi diferencial de u entre menos 2. Sacando constantes de la integral, tendríamos v que va a ser igual a menos 1 medio por la integral de e a la u por mi diferencial de u. Y aplicando la fórmula de integración de e a la x, tenemos directamente que v va a ser igual a menos 1 medio de e a la u. Pero recordemos que nos falta regresar al cambio de variable. Por lo tanto, v va a ser igual a menos 1 medio de e a la menos 2x. Entonces, ya tenemos el valor de v, ya tenemos el valor de diferencial de u, ya tenemos el valor de u y ya tenemos el valor de diferencial de v. Vamos a seguir la formulita. Decimos entonces que esto va a ser igual a u por v. ¿Cuánto vale u? U es x únicamente por u por v, que en este caso sería menos 1 medio de e a la menos 2x, ahí estamos, menos la integral de v, que recordemos que v en este caso va a ser menos 1 medio de e a la menos 2x por mi diferencial de u, pero mi diferencial de u simplemente es mi diferencial de x. Así que decimos entonces que esto va a ser igual a ¿cuánto? Primero voy a reducir, ¿no? Vamos a reducir esta expresión lo más que podamos y tendríamos entonces que esto va a ser igual a más por menos es menos, x por 1 medio sería 1 medio de x por e a la menos 2
12x. Sacamos constantes de esta integral, menos por menos es más 1/2 de la integral de e a la menos 12x por mi diferencial de x, y resolvemos esta integral que tenemos acá, que es una integral que se tiene que resolver por el método de cambio de variable. Así que decimos que u va a ser igual a menos 12x, por lo que mi diferencial de u va a ser igual a menos 2 por mi diferencial de x. Así que mi diferencial de u entre menos 2 va a ser igual a mi diferencial de x. Decimos entonces que esto va a ser igual a menos 1/2 de x por e a la menos 12x más 1/2 por la integral de e a la u por mi diferencial de x, pero diferencial de x es diferencial de u entre menos 2. Esto va a ser igual entonces a menos 1/2 de x por e a la menos 12x, y sacando constantes tendríamos más por menos es menos, 1/2 por 1/2 sería 1/4 de la integral de e a la u por mi diferencial de u. Aplicando la fórmula de integración directa, tendríamos que esto va a ser igual a menos 1/2 de x de e a la menos 12x menos 1/4 por la integral de e a la u, que recordemos que es e a la u, y esto va a ser igual a menos 1/2 de x por e a la menos 12x menos 1/4 de e a la u, pero e a la u, recordemos que u vale menos 2x. Como ya terminamos, añadimos la constante de integración y este entonces sería el resultado de este problema. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema correspondería al inciso A. Pero recordemos también que para poder resolver una integral por el método de integración por partes, también tenemos el método de tabulación. A ver, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a recordar el método de integración por partes por la forma de tabulación. Recordemos que para poder aplicar este método obligatoriamente tenemos que cumplir con una función algebraica por una función exponencial o una función algebraica por una función trigonométrica. ¿Cómo hacíamos esto? Simplemente poníamos una tablita. Primero íbamos a tener un signo, después íbamos a tener la derivada y por último íbamos a tener la integral. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Primero íbamos a agarrar el signo siempre empezando por el positivo, la derivada siempre va a ser la función algebraica, que en este caso es x, y la integral va a ser la función exponencial o la función trigonométrica según sea el caso, que en este caso es e a la menos 2x. Así que lo que tenemos que hacer en la siguiente fila es oscilar el signo, de más pasamos a menos, la derivada de x es 1 y la integral de e a la menos 2x es menos 1/2 de e a la menos 2x. Y recuerden que tenemos que convertir esto en 0. Entonces bajamos una fila más, oscilamos a más, la derivada de 1 en este caso es 0 y la integral de menos 1/2 de e a la menos 2x es más 1/4 de e a la menos 2x. Recordemos entonces que lo único que tenemos que hacer para obtener el resultado es multiplicar esto por esto, esto por esto, y tendríamos entonces que esto va a ser igual a más por menos son menos 1/2 de x por e a la menos 2x, menos por más es menos, 1 por 1/4 sería 1/4 de e a la menos 2x más mi constante de integración, y de esta manera nosotros obtenemos el resultado de esta integral por el método de integración por partes, pero utilizando la forma de tabulación. Y podemos darnos cuenta que esto es exactamente lo mismo que sacamos mediante la fórmula de integración por partes. Así que este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice resolver la siguiente integral por partes, y me dan esta integral que tenemos acá. Para empezar ya me están diciendo el método por el que lo tengo que resolver, así que solamente vamos a tener que aplicar la fórmula de integración por partes. A ver, esto también se podría hacer por el método de tabulación, pero tenemos que hacer una pequeña variante respecto a cuando tenemos una función algebraica por una función trigonométrica o una función algebraica por una función exponencial. Personalmente hablando, considero que no es nada viable, así que lo vamos a hacer simplemente por la fórmula de integración por partes. Recordemos una vez que la fórmula por la integración por partes es u por mi diferencial de v va a ser igual a u por v menos v por mi diferencial de u, donde recordemos que tenemos que elegir u y diferencial de v mediante el método de hilate. Hilate, inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Por lo tanto, como logarítmicas tiene mayor prioridad a las algebraicas, vamos a decir entonces que en este caso u va a ser igual al logaritmo natural de x y mi diferencial de v
va a ser igual a x a la menos 10. Entonces vamos a tener que derivar y vamos a tener que integrar. Tendríamos entonces que el diferencial de u es igual a la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x por mi diferencial de x solamente, mientras que la integral de mi diferencial de v igualado con la integral de x a la menos 10 por mi diferencial de x va a ser igual a la integral de diferencial de v va a ser igual a, ya podemos integrar directamente, tendríamos v que va a ser igual a x a la menos 10 más 1, que va a estar dividiendo a menos 10 más 1. Decimos entonces que v va a ser igual a x a la menos 10 más 1, serían menos 9, entre menos 10 más 1 serían menos 9. Recordemos que decimos que v va a ser igual a, mediante la ley de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m, pasamos el exponente a positivo, así que tendríamos menos 1 entre 9x a la 9. Perfecto. Entonces simplemente vamos a sustituir para seguir la fórmula y decimos que esto va a ser igual a u por v. ¿Cuánto vale u? U es logaritmo natural de x por v, que en este caso sería menos un noveno de x a la 9. Ahí está. Menos la integral de v, que en este caso recordemos que sería menos un noveno de x a la 9 por mi diferencial de u, que en este caso sería 1 entre x por mi diferencial de x. Ahí está. Vamos a reducir la expresión, entonces tendríamos que esto va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a tener lo siguiente. Más por menos es menos un noveno de x a la 9 por el logaritmo natural de x. Menos por menos es más, sacamos constantes de la integral, entonces tendríamos más únicamente un noveno, ¿verdad? Por la integral de 1 entre x a la 9 por 1 entre x por mi diferencial de x. Ahí está, saqué constantes, ¿no? Esto va a ser igual a menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x más un noveno por la integral de 1 entre x a la 9 por 1 entre x es 1 entre x a la 10 por mi diferencial de x. Ahora, para resolver esta integral por el método completamente directo de x a una potencia, decimos que esto va a ser igual a menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x más un noveno por la integral de 1 entre x, que recordemos que podemos escribirlo mediante la propiedad de los exponentes de 1 entre a la m es igual a la menos m como x a la menos 10 por mi diferencial de x. Aplicando la fórmula de integral de x a una potencia, decimos que esto va a ser igual a menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x más un noveno por la integral de x a la menos 10. Ya lo podemos integrar, entonces simplemente vamos a multiplicar por el resultado, sería x a la menos 10 más 1 entre menos 10 más 1, y decimos entonces que esto va a ser igual a menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x más un noveno que va a multiplicar a x a la menos 10 más 1 serían menos 9, entre menos 10 más 1 serían menos 9. Seguimos reduciendo y vamos a decir que esto va a ser igual a menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x más un noveno por más entre menos es menos. Recordemos que el x a la menos 9 mediante esa propiedad la podemos bajar como 1 entre 9 por x a la 9, ahí está. Y decimos que esto va a ser igual a menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x, más por menos es menos, 1 por 1 es 1, entre 9 por 9 serían 81x a la 9. Más mi constante de integración, y no sé si este resultado ya esté escrito dentro de nuestras opciones. Me parece ser que no. Lo que están haciendo simplemente es factorizar un signo menos, así que decimos que esto va a ser igual a, factorizando un signo menos, tendríamos menos 1 entre 9 por x a la 9 por el logaritmo natural de x, más 1 entre 81 por x a la 9, más mi constante de integración, y este entonces ahora sí sería el resultado de este problema. Por lo tanto, pertenecería al inciso C. ¿No es cierto? Al inciso C no. Al inciso B. Al inciso B, ¿no? Es 81 por x a la 9. 9 por x a la 9, logaritmo natural de x. Sí, o sea, a fin de cuentas esto es lo mismo que esto, ¿no? Decimos que esto va a ser igual a menos logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x, que va a estar dividiendo a 9 por x a la 9 más 1 entre 81 por x a la 9 más mi constante de integración. Y ahí está, es exactamente lo mismo, es una multiplicación de fracciones, ¿no? Entonces pertenecería al inciso B.
Y bueno, vamos a resolver siempre la que me dice calcular la integral y me dan esta integral que tenemos acá. Quiero que observemos que como precisamente tenemos una de las formas que les había comentado de una función algebraica por una función trigonométrica o una función algebraica por una función exponencial, nosotros podemos resolver esta integral por partes en menos de un minuto, como con el método de tabulación. Recordemos que con el método de tabulación lo único que tenemos que hacer es poner tres columnas. En la primera columna va a ir el signo, en la segunda columna va a ir la derivada y en la tercera columna va a ir la integral. Entonces siempre empezamos con el signo más. La derivada es la función algebraica, que es 3x, y la integral sería la función trigonométrica en esta cuestión. Entonces decimos que bajando una fila cambiamos el signo a menos, la derivada de 3x es 3 y la integral de coseno de x sobre 3 sería 3 por el seno de x sobre 3. Como todavía no convertimos esto en 0, bajamos una fila más, ponemos más, la derivada de 3 sería 0 y la integral de 3 por el seno de x sobre 3 sería menos 9 por el coseno de x sobre 3. De tal forma que el resultado de esta integral por partes simplemente sería esto por esto y decimos entonces que esto va a ser igual a más por más por más, sería más 3x por 3 seno de x sobre 3 sería 9x por el seno de x sobre 3, menos por menos sería más, 9 por 3 serían 27 por el coseno de x sobre 3 más mi constante de integración, y este entonces sería el resultado de este problema, que pertenecería al inciso D. Ahí estamos, ¿no? Al inciso D. Recordemos que también podemos resolver esta integral por el método de la fórmula de integral por partes, que a fin de cuentas me va a dar exactamente lo mismo, pero lo podemos hacer si así lo deseamos, ¿no? Como en este caso cumplimos con la forma de la tabulación, yo lo hice de esa manera, pero recuerden que también podemos utilizar la fórmula de integración por partes, que sería la integral de u por mi diferencial de v va a ser igual a u por v menos v por mi diferencial de u, donde recordemos que según Ilate vamos a tener como prioridad de u la algebraica antes de la trigonométrica, por lo tanto decimos que u va a ser igual a 3x y mi diferencial de v va a ser igual a el coseno de x sobre 3 por mi diferencial de x. Derivando u tendríamos que el diferencial de u es igual a 3 por mi diferencial de x y la integral de esto sería la integral de diferencial de v es igual a la integral de el coseno de x sobre 3 por mi diferencial de x. Integrando ambos lados de la igualdad tendríamos que resolver esto por el método de cambio de variable, así que decimos que u va a ser igual a x sobre 3 y mi diferencial de u va a ser igual únicamente a 1/3 por mi diferencial de x. El 3 que está dividiendo lo paso multiplicando y 3 por mi diferencial de u es igual a mi diferencial de x. Entonces, aplicando el cambio de variable, tendríamos que la integral de diferencial de v es v igualado con la integral de el coseno de u por mi diferencial de x, pero diferencial de x es 3 por mi diferencial de u. Entonces, v va a ser igual a 3 por la integral de el coseno de u por mi diferencial de u. Así que v va a ser igual a 3 por la integral de coseno de u por mi diferencial de u, es 3 por el seno de u. Así que v va a ser igual a 3 por el seno de u, pero u realmente valía x sobre 3. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, decimos que esto va a ser igual a u por v, pero ¿cuánto vale u? U es 3x por v, que en este caso sería 3 por el seno de x sobre 3, menos la integral de v, que en este caso sería 3 por el seno de x sobre 3 por mi diferencial de u, pero mi diferencial de u es únicamente 3 por mi diferencial de x. Entonces, vamos a borrar todo esto que tenemos acá y tendríamos lo siguiente, que esto va a ser igual a 3 por 3, serían 9x por el seno de x sobre 3, menos, sacando constantes, 3 por 3 sería 9 por la integral de el seno de x sobre 3 por mi diferencial de x. Así que esto va a ser igual a 9 por x por el seno de x sobre 3 menos 9 por la integral de esto que se tiene que resolver por el método de cambio de variable. Decimos que u va a ser igual a x sobre 3 y mi diferencial de u va a ser igual a 1/3 por mi diferencial de x. Por lo tanto, 3 por mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. Tendríamos menos 9 por la integral
integral de el seno de u por mi diferencial de x, que sería 3 por mi diferencial de u, y esto va a ser igual a 9x por el seno de x sobre 3 menos, sacando constantes, 9 por 3 serían 27 por la integral de el seno de u por mi diferencial de u. Integrando mediante la fórmula de seno directamente, tendríamos que esto va a ser igual a 9x por el seno de x sobre 3 menos 27 por la integral de el seno de u, pero recordemos que la integral del seno de u es el menos coseno de u. Entonces, regresando a nuestro cambio de variable, decimos que esto va a ser igual a 9x por el seno 9x por el seno de x sobre 3, menos por menos es más, 27 por el coseno de u. Regresando a nuestro cambio de variable, esto va a ser igual a 9x por el seno de x sobre 3 más 27 por el coseno de u, pero u recordemos que valía x sobre 3 más mi constante de integración, y este entonces sería el resultado de este problema. Como podemos darnos cuenta, también sería la respuesta correcta el inciso D.